Hoy sí. Bueno, para los católicos la Biblia y para los cristianos es la palabra de Dios revelada a los hombres. Y también es la historia del pueblo judío, pero no encaminada, digamos, a un fin terrenal, sino la historia del pueblo judío como el pueblo escogido por Dios. Entonces, la Biblia se divide en dos. El Antiguo Testamento, que se escribió entre los siglos 13 a 2 antes de Cristo, es decir, 11 siglos. Son 46 libros. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 a 100 después de Cristo, en 50 años, y son 27 libros. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto tiempo el Antiguo Testamento? Pues sencillamente porque comienza a relatar desde el viaje de Abraham de Canaán, donde vivía en Mesopotamia, hasta la tierra prometida que el Señor le ha garantizado. Ahora, la Biblia católica, como ya dijimos, todos esos 100 y pico de libros más los 46 del Nuevo Testamento estaban escritos en diferentes idiomas. El Antiguo Testamento tenía partes en griego y partes en arameo. El Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo está escrito en arameo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis están en griego. Y para el siglo III, piensen ustedes que la mayoría de la gente que vivía pleno Imperio Romano no hablaban muchos ninguno de esos idiomas. Entonces el idioma común y corriente de toda la gente era el latín. Entonces el Papa San Damaso en el siglo III le pide a San Jerónimo, que es uno de los doctores de la Iglesia, que haga una recopilación de todos los textos, que los traduzca al latín, y esa es la edición que se conoce como la Vulgata, que es la que ha sido más difundida por todo el mundo. San Jerónimo lo que hizo era un gran filósofo, un gran humanista, entonces se fue a vivir a la ciudad de Belén durante 15 años para traducir toda la Biblia. Entonces esa versión de la Vulgata se debe a San Jerónimo, lo cual fue una gran ventaja porque del latín es de donde salieron todas las demás traducciones. ¿Cuáles son las otras versiones? La primera versión al alemán la escribió Martín Lutero a raíz de que se separó de la Iglesia Católica para fundar el luteranismo. Luego, a raíz de la separación de Enrique VIII de Roma por el matrimonio con Ana Bolena, entonces, ya en la época del rey, es la famosa King James Version que ocurre en 1611. Luego, la Sociedad de Bíblicas Unidas, Reina y Varela, en Suiza, la traducen en 1569, en Londres 1804. Luego las que siguen van a ser las traducidas y que tienen reconocimiento por la Iglesia Católica. La Torre Samat y la Nácar Colunga de 1825 y 1944 fueron generalmente las más aceptadas por los católicos. La del 2011 en Estados Unidos es una versión protestante que recopila las versiones de los bautistas con los cambios que cada una de las diferentes sectas le ha querido hacer. Luego, en América Latina sale la Biblia latinoamericana, que se publica en Chile en 1972. Luego la Biblia de Jerusalén en 1966 y la Biblia de la Universidad de Navarra en 1986. A la Biblia latinoamericana mucha gente le puso ciertos obstáculos en el sentido de que piensen que es parte de la época de la teología de la liberación. Entonces hay partes de esta Biblia a donde se identifica al pueblo elegido como América Latina y a los egipcios como a los gringos, que son los que, es decir, ya tiene una cantidad de connotaciones, pero pues eso cada una puede escoger la que más le guste. ¿Cuáles son las fuentes de la Biblia católica? Para los católicos no existe la libre interpretación, es decir, nosotros no podemos decir esta parte de la Biblia no me gusta y además no puede
interpretarse de este modo. Yo pienso que debe ser distinto. Eso sí existe entre los protestantes, la libre interpretación, y es por eso que cada uno que ve un enfoque diferente a ciertos párrafos de la Biblia puede separarse y fundar otra iglesia y suspender o suprimir la parte que no le agrada, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia católica, pues lógicamente algo escrito hace tantos miles de años, tiene un montón de cosas que uno no las entiende, pero precisamente en los primeros siglos del cristianismo, muchos de los filósofos, doctores, acuérdense que en esta época la gente tiene un afán tremendo de cultura, entonces hay escuelas de filosofía, de teología, de historia en Roma, en Alejandría y en Constantinopla. Entonces toda la gente que quería desarrollar una cierta cultura, pues esto eran los lugares donde aprendía. Entonces muchos de los discípulos de los apóstoles comienzan a escribir comentarios del Evangelio. Entre ellos están San Clemente, San Justino, San Ireneo, San Cipriano, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo. Todos ellos escribieron basándose en lo que habían escuchado de sus maestros, que muchos de ellos fueron los apóstoles. O sea que era, digamos, un traslado directo de lo que unos habían oído directamente de Jesús a los que fueron ya sus discípulos. Luego continúa todavía el estudio, no se conforman con lo que escriben los primeros discípulos y surgen en el siglo IV los llamados doctores de la iglesia, que estudian estos textos bíblicos, elaboran las notas de pie de página con explicaciones. Entonces, en ese momento tiene tanta importancia ya Alejandría, que después va a ser la sede, la capital del Imperio Romano de Oriente, y entonces en los dos lugares están estos estudiosos. En la iglesia latina está San Ambrosio, está San Jerónimo, está San Agustín, San Gregorio Magno, y en la iglesia oriental San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Es decir, ellos son los que han recopilado, han analizado, han explicado muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, que son las notas de pie de página que nosotros encontramos en las Biblias católicas. Hay que notar que las Biblias protestantes no tienen notas de pie de página. ¿Por qué? Porque la explicación de lo que está en el contenido la voy a dar yo, según lo que yo pienso y según lo que a mí me acomoda, ¿verdad? ¿Cómo son los libros del Antiguo Testamento? Son 46 y nos van a relatar la historia del pueblo de Israel y su estilo de gobierno. Acuérdense que ellos van pasando desde los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, etc. Se supone que lo que está escrito en estos libros fue revelado por Dios a sus elegidos. No son una historia del mundo, para nada. Entonces, cuando uno ve la creación, uno no puede decir, no creo en eso porque yo creo en la teoría del Big Bang. Perfectamente compatible. ¿Por qué? Porque no pretende la Biblia, repito, ser una historia del mundo, sino del pueblo de Israel, porque de ahí va a nacer el Redentor. Los libros del Antiguo Testamento, como los del Nuevo, se clasifican de acuerdo a su contenido y al estilo literario. Vamos a ver que no todos tienen, digamos, una finalidad didáctica. Algunos van a tener una finalidad histórica. Aquí vale la pena decir esto. En el Antiguo Testamento hay varios libros que cuando llegó Martín Lutero y todos sus descendientes que fundaron otras iglesias, Uldarico Zwinglio, Juan Knox, no me acuerdo el de Francia cómo se llama, pero ya me voy a acordar. Entonces ellos, cada uno, empezaron a hacer su análisis de la Biblia y llegaron a la conclusión de que había muchos de los libros de la Biblia que no eran revelación divina. Entonces ellos le llamaron deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque según la traducción, esto quiere decir fueron posteriores a la regla establecida de lo que era la Biblia. O sea que no son auténticos, son falsos. Dicen ellos que originalmente fueron considerados que no eran de inspiración divina, pero posteriormente la Iglesia Católica hace una revisión de todos estos libros en el Concilio de
Trento, que ocurrió en el siglo XVI, y se califican como inspirados, lo que fue confirmado por el Concilio Vaticano II. Sin embargo, para los evangélicos, estos libros no son de inspiración divina y están fuera de muchas Biblias protestantes. ¿Cuáles son esos libros? El de Tobías, el de Judith y el de Esther. Fíjense qué curioso, que esos tres libros son los que se refieren mucho a las mujeres. Acuérdense que Judith es la heroína, Esther es la reina de Persia, y en el libro de Tobías, pues francamente, es una heroína, Sara, que va a ser la esposa de Tobías hijo. Luego están los libros, luego la carta de Jeremías, escrita por Baruch, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías del libro de Daniel, los tres jóvenes en el horno ardiente del libro de Daniel, la historia de Susana en el mismo libro, la historia de Bel y el dragón. Fíjense que del libro de Daniel son muchísimos los libros que han suprimido los protestantes. Pero hay una cosa curiosa, el libro de Daniel es sumamente largo porque Daniel fue un muchacho joven judío que cuando los asirios conquistaron Jerusalén una de las veces, el rey Nabucodonosor se llevó a un grupo de jóvenes que eran muy inteligentes y se lo llevó a su palacio para que le ayudaran aconsejándolos y todo, y de los favoritos era Daniel. Sin embargo, los libros de Daniel abarcan un periodo tan largo, porque es desde Nabucodonosor hasta el de Baltasar. Si ustedes se acuerdan aquella historia de que en la fiesta de Baltasar, del rey Baltasar, que estaban comiendo con los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aparece una mano en la pared que escribe 3 palabras. Es imposible que eso lo haya escrito Daniel. Tienen que haber sido sus seguidores que aprovecharon de mantenerse dentro del mismo estilo, digamos, que había tenido Daniel. Los libros de Daniel son de lo más simpáticos para leer porque tiene cosas de veras que parecen de cuento exagerado de superhéroe. Acuérdense que a Daniel es al que lo echaron al foso de los leones, al que lo metieron en el horno ardiente con los otros dos y que el Señor lo salvó. Y luego los 2 libros de los macabeos que relatan las últimas luchas que sostienen los macabeos contra pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel. Aquí hay un asunto muy interesante y es los libros sapienciales. Los libros sapienciales son el de la sabiduría, el eclesiástico, etcétera. ¿Por qué se llaman sapienciales? Pues porque contienen, ellos no narran ninguna historia, contienen una serie de consejos, como para la juventud, como para la gente que está trabajando. Pero estos libros no fueron escritos en la época en que originalmente se escribieron los otros. Por ejemplo, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el de los Números, fueron escritos esos 5 por Moisés. Y es lo que se llama el Pentateuco. Pero claro, desde la época de Moisés hasta el siglo III antes de Cristo, el panorama del pueblo judío había variado mucho. Y entonces Alejandría, como les dije antes, era la capital del Imperio Romano de Oriente, una ciudad mucho más nueva que Roma, porque Roma había sido fundada 750 años antes de Cristo y Alejandría había sido fundada en el siglo III antes de Cristo. Entonces había una cantidad de judíos que habían emigrado desde Jerusalén o desde Roma a Alejandría. Alejandría era en ese tiempo como hoy Estados Unidos. Entonces, cantidad de gente emigra. Han pasado varias generaciones y de repente la última generación de judíos ya no hablan ni hebreo ni arameo, hablan griego, que es lo que se habla en Alejandría. Entonces, ellos recopilan una cantidad de aspectos morales, religiosos que tienen que ver con el pueblo judío y ellos son los que van a escribir estos libros. Se llaman de los 70 porque dice que reunieron a 70 sabios para realizar la traducción. Entonces, traducen primero los 5 libros, es lo que les dije que son los que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y de los Números,
y le llaman el Pentateuco. Fíjense que tenemos la certeza de que esto fue escrito desde el idioma que hablaban los griegos, que hablaban los judíos en Alejandría, porque penta quiere decir 5 en griego. Entonces, definitivamente, luego, escriben el libro de los Proverbios, que son una cantidad de máximas, aforismos. Podemos decir, vaya, recordemos, todo tiempo pasado fue mejor. Eso está en el libro de los Proverbios. Entonces, así está escrito todo el libro. El Eclesiastés, que viene de la palabra kelet, que significa eclesia o iglesia, y es donde cuentan los temas que se tratan en las reuniones que tienen los judíos en Alejandría para mantener la fe. Luego, el Eclesiástico, que también se le llama el Sirácida, porque fue escrito por un libro del hijo de Sirac, que era uno de los principales ancianos que vivía en esa comunidad. Y finalmente el libro de la sabiduría, que quizá es el favorito de mucha gente. El escritor trata a la sabiduría como que fuera una mujer y empieza a alabarla. El capítulo 8 del libro de la sabiduría, que es de los pocos que yo he leído, es una cosa preciosísima porque alaba a la sabiduría como quien te puede guiar en la vida, como quien te va a consolar en un momento dado. Acordémonos que en el siglo V, Boacio, un romano muy, muy prestigioso, cuando está preso en la cárcel, escribe un libro que se llama El consuelo de la filosofía y se refiere mucho a la sabiduría, que es lo que guía a los hombres al estudio de la filosofía. En estos sapienciales está también el de la sabiduría, que se llama también así, que afirma los valores del judaísmo con aportes muchos de la filosofía griega, también en el capítulo 8. Y el libro de los Proverbios, que es una recopilación de máximas y aforismos de los sabios. Es una interpretación religiosa del mundo y de la sociedad. Y el capítulo 8 describe a la sabiduría otra vez con rasgos personales, es decir, como que fuera una mujer. El Eclesiastés habla de las asambleas en que se congregaban, la búsqueda del sentido de la vida y la manera de enfrentar los dolores y gozos que la vida nos propone. Y el Eclesiástico es una estructura de la Torah, 5 partes de las máximas y proverbios que demuestran el vínculo profundo que hay entre razón y fe. Es decir, para ellos ya era un hecho que la razón y la fe no tenían por qué estar en contradicción, sino que había un vínculo entre ellos. Y en el Nuevo Testamento, en la predicación de Jesús y de los apóstoles, hay muchas citas al libro del Eclesiástico. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Uy, ¿por qué me salté tanto si aquí me falta algo? Bueno. Entre los libros del Nuevo Testamento tenemos la Epístola de los Hebreos, que es de un autor desconocido. Se supuso durante mucho tiempo que lo había escrito San Pablo, pero no. Luego hay una epístola de Santiago, una epístola de San Pedro, una segunda epístola de San Juan, una tercera epístola de San Juan y el Apocalipsis. Y la certeza de la doctrina de estos libros los acredita como libros revelados. Ahora vamos a empezar a unir los libros ya no por tiempo de escritura o por el tiempo en que están colocados en la Biblia, sino que por el género literario, el tema a lo que se refieren. Entonces, el Pentateuco, que es la Torah de los judíos, tiene el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el de los Números y el Deuteronomio. Se supone que los escribió Moisés y narran definitivamente la historia, por eso se llaman históricos, porque nos va a contar la creación, la salida de Egipto, las reglas para los que pertenecen a la tribu de Leví, son sacerdotes, los Números, que es un censo, y el Deuteronomio, que recopila las partes que necesitaron explicación de los 4 anteriores. Luego viene los libros de Josué, que comienzan con Josué, que fue el primero de los jueces, Samuel, Sansón,
el destierro y el cautiverio de los judíos a Babilonia. Acuérdense que los judíos van a ser un pueblo, bueno, igual que nosotros, vea, un poco inconforme, que nunca les gusta el estilo de gobierno que tienen, entonces no les parecen los patriarcas, después no les parecen los jueces, y se van a lanzar a pedir otro tipo de legislación y de gobierno que van a ser los reyes. Luego está, como histórico también, los libros que se llaman los libros de Ruth, a donde va incluido el de Ruth, el de Tobías, el de Judith y el de Esther, que son las grandes heroínas del Antiguo Testamento. Luego los reyes, porque los judíos deciden que ya no quieren ser gobernados por los jueces, porque todos los pueblos vecinos tienen rey. Y Yahvé Dios les dice, sí, pero ustedes no tienen rey porque su rey soy yo. Pero no les parece, entonces Dios decide que les va a nombrar un rey. Nombran a Saúl, que resulta un desastre. Luego viene el rey David y Salomón, que se consideran la época de oro del pueblo de Israel, por el buen mandato, por el desarrollo que existe. Luego están los libros que se llaman de las crónicas, que es un relato desde Adán hasta la cautividad de Babilonia y la edificación del templo de Jerusalén y el culto divino. ¿Cuáles son los líricos? Se considera la edad de oro de la poesía y de la literatura bíblica. Escrito por Job, que aunque uno piense que el libro de Job solo se trata de todos los castigos que recibe el pobre Job, al contrario, tiene una cantidad de oraciones y plegarias que dirige Job a Dios y con los que habla con sus amigos, como para convencerlos de que uno tiene que tener mucha paciencia para aceptar cualquier dificultad o cualquier castigo como venido de la mano de Dios, porque uno sabe que de alguna manera esto va a resultar para bien. Luego están los libros de los salmos, que toda la gente lee, pues, y es lo que se llama el salterio, que son 150 salmos que se le atribuyen al rey David y a Salomón. Luego viene el Cantar de los Cantares, escrito por Salomón. Es un libro alegórico, porque es como un diálogo entre una mujer y su amado. Está escrito, por supuesto, en ese estilo literario de los hebreos, que hacen comparaciones. Mi amada es como un corderito que salta y no sé qué, como un pajarito, etcétera. Y luego los dos libros de los macabeos que desarrollan la rebelión, tiene que ser aquí, la rebelión contra los seleucidas dirigida por los hermanos macabeos. Los seleucidas son los descendientes de los persas. Luego los proféticos son los escritos por los profetas. Hay 4 que se llaman los profetas mayores porque son los que escriben relatos más largos y que tienen trascendencia no solo para el pueblo de Israel, sino hasta para épocas modernas como la nuestra. Por ejemplo, el libro de Jeremías es las lamentaciones sobre la destrucción de Jerusalén. Como Jerusalén va a ser destruido por el emperador Tito, que no deja piedra sobre piedra. Isaías es el que anuncia el reino de Dios y el nacimiento del niño Jesús en Belén. Isaías, siglos antes de la venida de Cristo, es el que escribe: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, porque de ti nacerá un Salvador. Y sigue hablando: y aquí que la Virgen concibió y dará a luz un hijo, y muchísimas otras cosas. Vea, por ejemplo, la pasión del Señor está descrita por Isaías de una manera increíble. Habla de la corona de espinas, habla de los salivazos, habla de la flagelación. Se refiere también a que no le quebraron ningún hueso, a que se sortearon y se rifaron los vestidos. Increíble. Y luego aquella frase del Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que es el principio del Salmo 22, a donde está descrita toda la pasión del Señor. Luego está Ezequiel, que describe la majestad del templo. Hay consuelo para el pueblo y exigencia de penitencia. Y luego el libro de Daniel, que, como les dije, en Babilonia explica los sueños a los reyes y hace una profecía del fin del mundo. Los profetas menores son aquellos que sus libros tienen un contenido más breve, digamos.
Oseas habla sobre los castigos a las 10 tribus de Israel, porque acuérdense que el reino de Israel se separa, 10 tribus quedan en un reino y las otras 2 en otro reino, lo que es prácticamente como un castigo por la manera como ellos han sido infieles al Señor. Acuérdense que hacen templos dedicados a los dioses extranjeros, a Osiris, a Isis, otros que se casan con mujeres que no son del pueblo de Israel y que se convierten pues no solo en malos gobernantes, sino que en adúlteros, etcétera. Luego está Joel, a donde habla del Espíritu Santo, cosa que todavía no había sido revelada, y habla sobre el juicio final. Profeta Amós habla del cautiverio como castigo a la idolatría. Abdías anuncia el reino de Cristo. Va a llegar un gran profeta que traerá paz al mundo. Jonás, pues ya todos lo conocemos porque es el que predica en Nínive, y Nahum, que se considera el escritor que tiene el estilo más hermoso del Antiguo Testamento, y él va a anunciar la ruina de Nínive, es decir, Nínive va a ser destruida, que era la capital de Asiria. Los últimos profetas menores son Habacuc, que relata la liberación del pueblo por el rey Ciro, Ageo, que exhorta a reedificar el templo, Zacarías, que anuncia al Mesías y al anticristo, y Malaquías, que es el que anuncia el Mesías y como el ángel de la alianza. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Es mucho más asequible a nosotros, vean. Los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas, el Apocalipsis de San Juan, 14 epístolas de San Pablo, 2 de San Pedro, 3 de San Juan, 1 de Santiago y 1 de San Judas. Estas epístolas son las que dirigen los apóstoles a los diferentes pueblos que ellos han evangelizado, como para aconsejar a los cristianos recientemente bautizados. Si uno lee las epístolas de San Pablo, pues es como que estuviera viendo las 7 maravillas del mundo, porque él tiene a los efesios, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, etc. Vamos a analizar entonces cada uno de los 4 evangelistas. Fíjense que es bien curioso. Uno tal vez cuando los lee no se da cuenta, pero una vez ha analizado el tipo de libro, le encuentra mucho sentido. San Mateo es el que escribe el primer evangelio. Él era un recaudador. Acuérdense cómo sale, que Jesús le dice, ven y sígueme, y él se levanta, deja el cobro ahí y se va detrás de Jesús. Él escribe en arameo, es decir, el mismo idioma de los judíos, y comienza su evangelio con la genealogía humana de Jesucristo. Acuérdense, aquella que Adán engendró a no sé quién, Abdías a no sé quién, etcétera, etcétera, 70 generaciones hasta llegar a la Virgen María, de la que nació Jesús. ¿Por qué empieza él con esto? Porque el objetivo del evangelio de San Mateo es convencer a los judíos de que ese profeta, Cristo, era el Mesías esperado. Entonces, como hay una cantidad de profecías en el Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo, es por eso que él empieza con la genealogía. Acuérdense que para los judíos es importantísimo eso de dónde descienden. Luego, en Cristo se cumple que pertenece a la familia del rey David y a la tribu de Judá. Entonces, él así intenta convencer a los judíos que Jesús es el Mesías, que en él se cumplen todas las profecías. Él es uno de los 2 apóstoles que narra la infancia del niño Jesús. Porque vaya, el evangelio, todos relatan la vida de Cristo, pero cada uno le explica desde el punto de vista del auditorio para el que le escribe y de la manera como él vio las cosas. Fíjense que no todos cuentan las mismas cosas. Hay unos que cuentan unos milagros, otros que cuentan otros milagros que los cuentan todos. Pero entonces nosotros podemos ver cómo esta infancia de Cristo solo la relatan San Mateo y San Lucas. Pero, curiosamente, San Mateo nos va a contar la adoración de los Reyes Magos. San Mateo no menciona a los pastores, solo los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque si él quiere convencer al pueblo judío de que ese niño nacido en Belén es el Mesías, que es prácticamente el Hijo de Dios,
Entonces, a los judíos no les hace ninguna impresión que a ese niño lo hayan llegado a visitar los pastores, porque los pastores eran pues gente humilde que podían creer cualquier cosa. Pero si San Mateo comienza a contar que 3 reyes de Oriente vinieron desde lejos, llegaron a la cueva de Belén siguiendo una estrella, le preguntaron al rey Herodes dónde estaba el niño, y al llegar al lugar donde estaba el niño, dice, presentaron sus tesoros y postrados de rodillas le adoraron. Para el pueblo judío, que 3 reyes se hayan postrado hasta el suelo ante un niño, eso demuestra que este niño es algo más y no solo un ciudadano corriente. Y luego es el que describe más parábolas, hablando del sembrador, hablando de la pesca, hablando de la vid y los sarmientos, es decir, cosas que se relacionaran con la manera de ser del pueblo judío y su entorno natural, digamos. ¿Por qué razón les pongo hombre ahí? Porque si ustedes ven, cada uno de los 4 evangelistas se identifica con un símbolo dependiendo de la manera como empieza su evangelio. Y como San Mateo comienza hablando de la genealogía humana de Jesucristo, entonces su símbolo es un hombre que lo ponen con alas, ¿ve? Entonces parece angelito. Después viene San Marcos. San Marcos nunca fue discípulo de Jesús. Él fue discípulo de San Pedro, pero estuvo presente en el prendimiento de Jesús, porque se supone que la última cena ocurrió en la casa de la madre de San Marcos. Y cuando el prendimiento de Jesús, San Marcos en su evangelio cuenta que un muchacho, él no dice yo, pero él dice un muchacho, al oír el ruido de los soldados y los gritos de la gente que estaban prendiendo a Jesús, este muchacho dice que estaba dormido, se levantó de la cama, se envolvió en una sábana y salió a ver. Pero uno de los soldados lo quiso capturar, lo cogió de la sábana y él se escapó desnudo. Ahora, si uno analiza en un evangelio, ¿qué tiene que ver esto de un bicho que salió y que se escapó chulón? La única explicación es que es el mismo San Marcos que a él le tiene que haber hecho una gran impresión ver el prendimiento de Jesús y que se lo querían llevar a él también, ver. Pero San Marcos se supone que acompaña a San Pablo en sus viajes. Fue también discípulo, eso lo sabemos por qué, porque en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas relata, nos acompaña Marcos. Fue discípulo de San Pedro en Roma y traduce toda la predicación de San Pedro, porque San Pedro lógicamente no habla latín. Entonces San Marcos, que era de un nivel, se ve bastante alto, es el que traduce al latín. El libro, el Evangelio de San Marcos está escrito en griego. Y curiosamente, cuando hay en el Evangelio uso de palabras arameas, él las traduce al latín. Por ejemplo, cuando la resurrección de la hija de Jairo, que el Señor le dice, Talita cumí, él pone, esto quiere decir, niña, levántate. Es decir, nos damos cuenta que está escribiendo para una comunidad que no habla arameo y no puede entender esas cosas. Luego, importante, al hablar de San Pedro, fíjense que es el evangelista que relata todas las metidas de pata de San Pedro. ¿Por qué? Se supone que porque San Pedro mismo le contó y en un acto de humildad le refirió todas las veces en que él no respondió de la manera como debía. Quizá la mejor de todas esas maneras es, el mejor ejemplo es cuando después de la pesca milagrosa, San Pedro está tan sorprendido que se arrodilla ante Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y cuando Jesús le dice que él va a ir a Jerusalén donde lo van a crucificar, le dice, no, no te vamos a dejar ir para que no te crucifiquen. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Luego relata, por supuesto, las 3 negaciones, pero el momento, digamos, más grande de la vida de San Pedro es cuando el Señor les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, y San Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Acierta. Y el Señor lo felicita, le dice,
bienaventurado eres Simón, porque esto que has dicho no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Momento magno. San Marcos no lo cuenta. Todos los otros tres sí, San Marcos no. ¿Por qué? Porque es un momento de exaltación de San Pedro y posiblemente el mismo San Pedro pide que eso no se escriba. Se supone que San Marcos evangelizó a Alejandría, es más, su cuerpo estuvo enterrado mucho tiempo en Alejandría, pero cuando comenzaron las invasiones de los musulmanes, que se profanaban todas las tumbas, los cristianos trasladaron sus restos a Venecia. Por eso acuérdense que la Catedral de Venecia se llama San Marcos, que tiene un estilo bien oriental, como bizantino, y que hay además divertido porque no solo se llevaron el cuerpo de San Marcos, sino que se llevaron también los 4 caballos de bronce que estaban en el hipódromo de Alejandría y que estuvieron durante mucho tiempo en la fachada de la Catedral de Venecia. Hasta hace unos años, pues lo retiraron y lo sustituyeron por unas copias hechas en aluminio, porque como Venecia se está hundiendo también, entonces el peligro del peso de los 4 caballos ponía en peligro la catedral. Después tenemos a San Lucas. San Lucas es el más culto de todos los evangelistas. Perdón, no les puse que el símbolo de San Marcos es el león. ¿Por qué? Porque él comienza su evangelio hablando de la predicación de San Juan Bautista en el desierto. Entonces, para relacionar la vida austera y casi salvaje que vivía San Juan Bautista. San Lucas, les decía, es el más culto porque él es médico, no es judío, nació en Antioquía de Siria. Comienza su evangelio con los sacrificios de Zacarías, y acuérdense que entre los sacrificios del templo de Israel estaban los toros, y es por eso que el símbolo de San Lucas va a ser el toro. Él nació en Antioquía de Siria, como les digo, y escribe en un griego muy refinado, muy culto. Es más, es el único que para escribir sigue los patrones como el reglamento de la literatura de la época. Él comienza su evangelio haciendo una dedicatoria. Dice: a mi querido amigo Teófilo, voy a relatar sucesos que me han sido revelados de testigos oculares. Teófilo puede ser un amigo de él, pero también puede ser una alegoría, porque Teo en griego quiere decir Dios y filo, hijo. Entonces está escribiendo, digamos, para un hijo de Dios, que podemos ser cualquiera de nosotros. Pero además, a él interesa ubicar su evangelio en una época determinada de la historia. Es decir, podíamos no saber en qué momento pasó todo eso, en qué momento vivió Jesús. Él, cuando va a relatar, comienza diciendo: siendo Quirino gobernador de Siria, Poncio Pilato gobernador, el rey Herodes tetrarca, el año tal de la época del emperador Tiberio César, ocurrió que se hizo un censo, etcétera. O sea, que él interesa que se ubique en el tiempo lo que él va a contar. Escribe, por eso es tan culto su idioma, porque él va a escribir para todas las comunidades griegas, helénicas, que fueron fundadas por San Pablo. Entonces, por eso es que su evangelio está escrito en ese idioma tan refinado y le interesa sobre todo la ubicación histórica. Esto es interesante, les digo, él es uno de los 2 que relata la infancia del niño Jesús, pero diferente a San Mateo, que cuenta la adoración de los pastores, la adoración de los magos, San Lucas cuenta la adoración de los pastores. ¿Por qué razón? ¿Por qué va a contar la adoración de los pastores? ¿Por qué? Porque él está escribiendo para los griegos. Si a los griegos se les cuenta que al niño Jesús lo llegaron a visitar 3 reyes de Oriente, a los griegos eso no les impacta para nada, porque son descendientes de un pueblo tan culto que llegó a dominar la filosofía y otras ciencias difíciles. Entonces no les impresiona si les habla de los reyes. ¿Por qué les impresiona los pastores? Acuérdense que los griegos eran bien supersticiosos y le tenían un gran miedo de dónde venían y a dónde iban. Entonces por eso consultaban el oráculo, por eso en sus templos tenían siempre un altar vacío,
que era un altar extra, y cuando les preguntaban, ¿y este altar de qué Dios es? Es el del Dios desconocido, un Dios que existe y que a lo mejor no lo conocemos, y si no lo honramos nos puede castigar. Entonces, sabiendo todo eso, San Lucas relata la adoración de los pastores y dice, estaban todos los pastores cuidando sus ovejas cuando vieron una gran luz del cielo y se desaparece un gran conjunto de seres del ejército celestial que cantan gloria a Dios en el cielo y les avisa que en Belén ha nacido un niño. No está hablando de reyes, está hablando de seres del otro mundo, que son muchísimos y que llegan con gloria. Entonces, por eso es que él escoge esto para impactar a estas comunidades griegas que necesitaban saber que la persona que se refería a San Lucas, pues era el Mesías y era el Hijo de Dios. Como médico, San Lucas relata muchas curaciones de enfermedades, el de la hemorroísa, el de la mujer cananea con su hijo. Luego hace mención de muchos gentiles a los que Jesús cura, como para dar a entender que el Mesías no es solo para el pueblo de Israel. Entonces habla de la curación de la hija del sirviente del centurión, la curación de la mujer cananea que no pertenece al reino de Israel, y así una gran cantidad de personajes como para decir que el Mesías es para todo, ¿verdad? Y San Juan, su signo es el águila, porque él, más que hablar de Jesucristo como Mesías, habla de Jesucristo como Dios. Es decir, desde el principio del Evangelio de San Juan, uno ve que va a hablar de teología. Yo me acuerdo cuando antes que estábamos pequeñas, siempre al final de la misa, leían el principio del Evangelio de San Juan. Y empieza, al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Luego es el único que habla de la Santísima Trinidad. Su enfoque es tremendamente teológico, enfatiza la divinidad. Él era discípulo de Juan Bautista y él se menciona a sí mismo como el discípulo amado. Es un joven impulsivo, por eso es que el Señor a él y a su hermano Santiago les dice Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Y se nota su carácter cuando llegan y le dicen al Señor, entramos a un pueblo donde no nos atendieron, ¿te parece que pidamos que se llueva fuego del cielo sobre ellos? Jesús le dice que no, pues que los deje estar, ¿verdad? Luego él es el que cuenta el milagro del cambio del agua en vino, la historia de la samaritana y la promesa eucarística en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, y el que crea en mí no morirá para siempre. Gracias a la promesa de Jesús, él se hace cargo de la Santísima Virgen. Él dice en su evangelio, el discípulo la recibió en su casa, y hay pruebas históricas grandes de que vivió bastante tiempo en Éfeso, que posiblemente que ahí murió. Es el único de los apóstoles de Jesús que no murió mártir, aunque el emperador Domiciano dice, lo echó en un, eso no lo dice San Juan, eso lo dice la historia de Domiciano, lo echó en un caldero de aceite hirviendo y no se murió, así que por algo el Señor lo libró de semejante cosa. Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos en Roma luego de la prisión de San Pablo. También los escribió San Lucas y también tienen una dedicatoria. Fíjense que si en el Evangelio de San Lucas dice que todo lo que va a relatar fue escuchado de fuentes fidedignas, es decir, gente que lo vivió, entonces, porque ¿cómo hace San Lucas para contar la anunciación del ángel a la Virgen, la visita a Santa Isabel, el niño perdido en el templo? Es el único que cuenta esas tres cosas. O sea, la única persona que se lo puede haber contado es la Santísima Virgen. Entonces, por eso muchos dicen que el Evangelio de San Lucas es el del apóstol de la Virgen. Y hay una leyenda, que eso sí no pasa de ser leyenda, que dice que San Lucas es el que pintó a la Santísima Virgen. Yo me acuerdo que una vez que estuve en Roma y entré a la iglesia del Perpetuo Socorro, uno de los padres que estaba ahí me dijo, ¿ya vio el cuadro? Sí, le dije, ya lo vi. Ese es el auténtico, me dijo, porque el cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro lo pintó San Lucas. Me quedé con la idea, pero pues tampoco lo podemos asegurar porque hay otra gente que dice que el cuadro que pintó San Lucas es otro. Bueno, me encanta la Virgen del Perpetuo Socorro.
Luego, este libro de los Hechos de los Apóstoles es interesante porque relata de manera detallada un viaje en esa época. Va contando desde que salieron de este puerto, pararon en tal lugar, se quedaron en esta isla 3 meses porque había tormenta, se quedaron en otra isla otros 3 meses porque había calma y no había manera de que el barco se moviera. Entonces, este relato de San Lucas es importantísimo desde el punto de vista histórico, porque comienza narrando la ascensión del Señor, luego la persecución que sufren San Pedro y San Juan en Jerusalén, que los azotan, que el Sanedrín los coge presos, y habla mucho de las costumbres y de las tradiciones que van surgiendo en los diferentes pueblos evangelizados, y habla también pues de la acción del Espíritu Santo. El Apocalipsis es el más complicado de todos los libros. Se supone que lo escribió San Juan en la isla de Patmos, a donde fue desterrado, en un domingo del año 96 después de Cristo. Es difícil de entender. Tiene cartas dirigidas a las 7 iglesias que están por ahí, pero la mayoría está en forma de alegoría. Uno no entiende. Vaya, por ejemplo, cuando habla de la prostituta, Babilonia, Roma, cuesta ver. Luego, esas cartas advierte de los peligros contra la fe, es un consuelo por las persecuciones, afirma la segunda venida de Cristo y el restablecimiento final del reino. Él es el que habla que Dios es alfa y omega, principio y fin, que Cristo es el Hijo del Hombre, y tiene una visión teológica de la historia. Bueno,